Hola, buenas noches, bienvenidos a un programa más. Somos el Combo, que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV y en nuestras redes sociales. Ahí abajo le van a aparecer mi nombre, Marvin del Cid, Sonny Figueroa, para que nos sigan y nos dejen sus comentarios ahí. Pues hoy estamos a poquitos días de las elecciones generales del 25 de junio del año 2023, elecciones generales en donde vamos a elegir al presidente, al vicepresidente, a diputados, al Congreso de la República, corporaciones municipales, diputados al Parlamento Centroamericano. Es por ello que es importante que usted acuda a las urnas este próximo domingo y decida por quién va a votar. Y producto, digamos, de toda esta discusión que se ha generado en los últimos días sobre el tema de elecciones, sobre todo el proceso electoral, sobre el tema de encuestas, sobre los últimos acontecimientos, hemos invitado esta noche a Quique Godoy, analista. Bienvenido, Quique. Mucho gusto, Marvin. Bienvenido, Sonny. Marvin, buenas noches. Pues para hablar un poquito de cómo está el panorama, cómo está toda esta discusión, seguramente ustedes han visto a Quique en otros espacios de opinión, en radio, en televisión, y fue por ello que hoy decidimos invitarlo a platicar un poco y profundizar sobre algunos temas. Bueno, entonces... yo creo que los guatemaltecos hoy amanecieron con la encuesta de prensa libre, ¿no? Es un tema que ha estado generando mucha discusión en las redes sociales, unos políticos contentos, otros políticos enojados, molestos, que ya han expresado su malestar en comentarios. ¿Cómo ves el tema de la encuesta, Kike? No, buenas noches, gracias por el espacio. Mira, la encuesta, tal vez para empezar, antes de los números, hay dos cosas curiosas que hay que tomar en cuenta de la encuesta. Uno, el trabajo de campo, según la ficha técnica que ellos mismos presentan hoy, terminó el 14, o sea, hace 8 días, 9 días. Sí, claro. Técnicamente la pudieron haber terminado, estaba originalmente pautado para publicarse el martes. ¿Este martes qué pasó? ¿Qué pasó? Sin embargo, en última hora decidieron correrlo 2 días más. Lo atrasaron para el jueves. La ley ahora dice que no puedes publicar encuestas con menos de 36 horas que sea la elección. Eso es viernes a mediodía. Lo hicieron jueves, lo pudieron haber publicado viernes temprano. Pero como la publicación es el mismo viernes, creo que hasta dijeron, no va a ser que digan que estamos en el límite, publicaron hoy jueves. Ese es el primer tema curioso, que lo publicaron una semana después de que ya tenían los resultados. El segundo tema que me llamó a mí la atención, hoy que estuvimos en un programa de radio, nos aclaró después Prensa Libre, es que por lo menos en la elección anterior sí incluyeron la encuesta de alcalde también de la Ciudad de Guatemala. Esta vez no lo incluyeron o no la publicaron. Argumentan que no la incluyeron. Digo, es curioso porque en todo caso ya era algo que la gente había empezado a confiar que sería esta. Cuando estaba en el periódico, incluso otros medios televisivos que hacían sus propias encuestas o las pagaban para que encuestadoras las decían, se publicaban, tenías 2 o 3. Estaban las de Borges y Asociados, estaban en este caso es la de Prodatos, Demoscopía es otra que se ha usado mucho en Guatemala, y eran las 3 o 4 que más o menos tienen ya alguna credibilidad en el medio, claro, y se han estado usando. Sin embargo, en esta ocasión, la única empresa que patrocinó encuestas formalmente fue Prensa Libre, con Prodatos, una hace 6 semanas, una ahora, y en todo caso con Criterio, en una alianza con Sid Gallup, publicaron una de Sid Gallup hace 7 semanas, pero no hubo otra de Sid Gallup que fuera pública, claro, por lo menos. Claro. Entonces tenés pocas encuestas fiables, digamos yo, fiables, en este caso Prodatos, que son de empresas conocidas en el tiempo. Esas son las cosas curiosas de esta elección. Tienes un montón de encuestas. Claro. Perdón, como dice Rudy aquel, pajas. O sea, pajas, porque hasta se las inventan, las pintan. Sí, lo que pasa es que cualquiera sube una su encuesta y la pone, y eso, pero también eso es muy peligroso. Es que no saben con quién encuesta, se inventan los números. Sí. O sea, como quieren que aparezca, te inventan los números y te hacen un diseño sin chilero y todo, y te lo publican, ya es la encuesta. No. Por eso las encuestas más tradicionales en Guatemala fue Borges y Asociados en su momento, Prodatos, Demoscopía, y hubo un par más por ahí que se usaban. Y vos personalmente, nosotros lo hablamos con Sonny, lo hablamos con otros colegas precisamente hoy en la mañana. A mí, por ejemplo, no me gustan las encuestas electorales. Creo que dan cierta tendencia a la manipulación.
aunque lo peligroso es prohibirla, ¿verdad? No sé cuál debería ser la solución. A tu criterio, digamos, eso, el tema de las encuestas realmente incide en la forma en que la gente vota. Mira, se han hecho un par de estudios con respecto al tema y hay poca prueba de que haya incidencia realmente en la intención de voto de la persona. O sea, sí la hay. A ver, los estudios de opinión para lo que sirven realmente es para que los comandos de campaña, las estructuras de los partidos, obtengan información acerca no solo de la intención de voto. Puedes preguntar, mire, ¿cuál es el problema que a usted más le molesta? Claro. Puede ser agua, transporte, puede ser seguridad, puede ser... Entonces te sirve como campaña para tener esa información. La segunda cosa para la que te sirve es para entender por regiones o por nivel socioeconómico o por género. O sea, hay formas distintas que a las mujeres les puede importar más un tipo de tema, o a los jóvenes, o a los de tercera edad. Entonces, dependiendo del tema, si vos tenés información de una buena encuesta, un buen estudio de opinión, puedes diseñar tu campaña para atender. Para eso es que originalmente sirven las encuestas. Después empezó un poco como que, ¿y cómo va mucha? O sea, ¿quién irá a ganar? Entonces empezaron a publicarlas. Y las empezaron a publicar y decían, ok, si hay un debate, va a incidir o no en lo que la gente piensa. Y medían. Después, miren, ¿cómo estuvo el debate? Porque ahora vemos que las candidatas, en especial las dos, ganamos el debate. Tienen hasta su figurita allá donde salen así. Nadie aquí te ha dicho si lo ganó. No hubo una encuesta que dijera, yo creo que ella fue mejor, o la otra fue mejor, o el otro. Entonces ya empezás a manipular la información. La ley electoral en 2015 la habían cambiado, 2016. Y prohibía las encuestas 15 días antes de la elección. Se pusieron recursos y la Corte de Constitucionalidad declaró esa parte del artículo inconstitucional. Entonces eso revirtió a que regresábamos a la prohibición original de 36 horas. La idea de los 15 días fue porque hay algunos que argumentan lo que vos decías, Marvin, que yo empiezo a sacar una encuesta todos los días donde va Juanito de primero, la gente me dice, yo voy a votar por Juanito. Exacto. Yo quiero ser ganador, yo quiero estar con Juanito. Entonces empieza a sesgar. Ningún estudio ha logrado demostrar que generen sesgo. Ninguno. Pero esa era la preocupación. Entonces lo aprobaron así, la ley electoral, las modificaciones. Claro. Vino la CC y dijo, no, eso viola la libre expresión, viola el derecho de... Tema, sí. Y dijeron, no, eso no, usted no lo puede prohibir. Ojo, a partir de mañana mediodía está prohibido publicarlas. Más no hacerlas. Más no está prohibido hacerlas. Vos la puedes hacer para tomar decisiones. Vos podías querer medir, mira, mucha el sábado, ¿qué pasó? ¿Cuánto impactó la encuesta? Quiero saber si impactó en algo. Solo para poder tener vos alguna información. Eso sí se puede. Lo que no puedes hacer es publicar la encuesta. La verdad que interesante el tema de él. Pero ya entrando ya en los números. En los números, ¿cómo ves el panorama? Mira, en el tema de... Tienes que entender dos cosas. Uno, la encuesta anterior de hace 6 semanas, el que salía primero era Carlos Pineda. ¿Sí? Hoy ni siquiera está inscrito. En la de Sid Gallup de un par de semanas antes, el que te parecía tercero era Roberto Arzú. Tampoco está inscrito. Y antes de empezar ni siquiera que hubieran encuestas, la que se votaron fue a Telma Cabrera de Jordán. Entonces, empezaron a votar a los candidatos que potencialmente empezaron a posicionarse como los antisistemas, los que estaban rechazando el modelo actual, y se los empezaron a cobrar. Claro. No eran de izquierda ni derecha. Hay un parejo. No puedes decir que ideológicamente Roberto es igual al MLP, para nada. Y Pineda, al día de hoy no sabemos ideológicamente qué representaba, pero le tocó el corazón a la gente. Entendió qué es lo que la gente quería escuchar y se conectó con ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Se lograron. Entonces, ya con ese sesgo, empezás con los números. Los números hoy te dicen, hay una discusión que si es 21.3 o si es 23.1. Y aquí hago la aclaración hoy. José Ardón estuvo publicando el tema. ¿Y cuál es la diferencia? La ley electoral, con las modificaciones que hubo en 2015, 2016, te plantea que ya es válido el voto nulo. El voto nulo sirve y se cuenta solo para efectos de establecer si se anula la elección o no se anula la elección. Claro. Si no llegó a 50% más 1, quitas los votos nulos, quitas los votos en blanco y te vas directamente a los que votaron por partidos específicos. Y tú sacas un nuevo porcentaje. Y ese nuevo, digamos, en la elección anterior, el 13%, 14% estuvo entre nulo y blanco. Cuando vos quitabas ese 14%, los demás votos los dividías ahora entre 86, porque era el 86% de los votos. Entonces te sube un poquito el porcentaje. Digamos, en ese caso, Sandra subiría a 23, claro, y Mulet subiría a 15 y Suri subiría a 10. Ojo,
se amplía el margen entre Suri y Mulet. Claro. Se vuelve 5 puntos, se mete 4 como está ahorita. Entonces, Los los números significa más o menos un 5% en votos. Mira, aquí viene la otra discusión. En la elección pasada, el 38% de la población decidió no ir a votar. ¿Sí? Yo esta vez creo que eso va a subir a 45%. O sea, que va a haber un abstencionismo del 45%. En vez de 38%. Eso es demasiado alto. Va. Pero, ¿qué es lo que eso te dice? Hoy, si ves las encuestas, había un 24% más o menos que era de Pineda. Cuando empecé a saber quiénes subieron, quiénes bajaron, logras distribuir todos menos 7 puntos. Mi punto es que esos 7 puntos es gente entre que, a ver, pasándole 7 a un nulo, porque el nulo subió 7 puntos. El candidato que más subió entre la primera medición y esta fue el candidato voto nulo. El voto nulo subió de 3 a 7.6. Fue el que más subió. Subió 7.6, subió a 13. Okay. Subió 7 puntos y está de segundo lugar para efectos prácticos en el voto nulo. Una vez quitas eso, quitas los 2-3 puntos que subió Sandra, los 4 puntos que subió Mulet, los 0.1 puntos que subió Suri Rivas, y los demás de abajo también subieron 3-4 puntos. Armando Castillo subió 3 puntos. Cuando sumas todos esos, te faltan 7. Esos 7 para mí es abstencionismo. Es gente que va a decir, no voy a ir a votar, me quitaron a mis posibles candidatos, yo no voy a ser parte del juego. Entonces, el voto en blanco, el voto nulo y el abstencionismo son todos una forma distinta de rechazar lo que te están mostrando. Sí, claro. Entonces, hoy, tu primer lugar es Sandra, tu segundo lugar es Mulet, pero tu segundo lugar es voto nulo, tu tercer lugar es Mulet, tu cuarto lugar ya es Suri, cuando lo ves en ese esquema. Si te das cuenta, lo que te va a pasar es de que a segunda vuelta, casi básicamente con lo que estamos viendo acá, van a segunda vuelta Sandra Torres contra Mulet. Sandra Torres más o menos en el mismo nivel de votantes que tuvo la vez pasada, va a tener 1.100.000 votos, más o menos como la vez pasada, porque aquí viene el dato que te decía, ¿por qué es importante el abstencionismo? Mi impresión es que esta vez van a salir a votar 5.200.000 personas. Ok. Porque es el 45% de abstencionismo. Si van a votar 5.400.000 y el 20%, en vez del 14%, el 20% va a votar o nulo o en blanco, eso es 1 millón de votos. Entonces, de los 5 millones de votos, 1 millón van a ser nulo o en blanco. Te quedan 4 millones por repartir. De esos 4 millones por repartir, el 25% va a estar con Sandra. 1 millón de votos. Te quedan 3 millones por repartir. De esos unos 750.000 por los números de la encuesta van a estar con Mulet. Sí. Te quedan 2 millones y pico por repartir. 500.000, 600.000 entre Suri y Meme Conde o Villacorta. Y ese es más o menos el esquema. Por ahí se ve más o menos que están los números, lo cual se hace muy difícil que esos 4 o 5 puntos se los quite Suri de aquí al fin de semana por la diferencia que hay. Segunda razón por la que yo veo difícil. Los 3 partidos que más organización en todo el territorio tienen son, en su orden, UNE, Vamos y Cabal, en ese orden. Suri no tiene. Villacorta no tiene. Menos de acuerdo. Entonces, como no tienen estructura, vos no puedes depender que esa gente va a sacar a tus votantes el fin de semana. Sandra Torres tiene 1.3 millones de personas documentadas con carnet. ¿Dónde vive? ¿Cuál es su DPI? ¿En qué mesa le toca votar? 1.3 millones de personas. Claro. Es decir, que digamos, yo, por ejemplo, estaba viendo aquí en Prensa Libre que saca, digamos, de las varias notas que sacó Prensa Libre hoy, una nota firmada por Doménica Velázquez y Antonio Barrios, que dicen que la encuesta libre es una herramienta con rigor técnico y credibilidad. Sí. Y dice, el estudio efectuado por Prodatos por solicitud de Prensa Libre y Guatevisión entre el 5 y 14 de junio, como decías, se caracteriza por altos estándares de calidad científica, tecnológica, supervisión técnica y un protocolo de confidencialidad en todo momento. Desde el levantamiento de las muestras hasta el procesamiento hasta la publicación de los datos. Aquí quiero que me hagas tu análisis y me digas qué tanto, ya más o menos hablabas de eso un poquito ahorita en tu intervención, qué tanto se pueden revertir estos números de la encuesta presentada este jueves de cara a las elecciones del domingo. Te voy a hacer una acotación más, te voy a mandar las imágenes. Rodolfo Mendoza, que es de Diestra, hizo un análisis comparativo en las últimas 4 elecciones, cómo le fue a Prodatos versus el resultado final. Ah, sí, lo vi. Está muy parejo. Muy parejo. Sí. Ojo, siempre compara solo la última encuesta antes de la elección. Sí, pues, la última. Yo solo había revisado, y lo publiqué en mi Twitter, el de la última elección. Sí.
La diferencia que tuvieron en la última elección fue que Sandra subió todavía 4 puntos de lo que ellos tenían. Y es normal porque a Sandra, por ese 1.300.000 personas que están en el área rural, muchas de ellas, es difícil medirlo en una encuesta. Claro. Entonces, primero, voy a decir ese dato, porque lo importante es fiable. No es fiable porque lo diga Prodatos o porque Prensa Libre lo diga. Es fiable porque si ves las últimas 4 elecciones, en la encuesta del último día antes de la elección que ellos publican, le ha pegado razonablemente al resultado final. Es un buen predictor. Esto es lo que te quería decir. Cuando uno lee esto, no es que uno quiera que sea esto. Uno está creyendo en los números y te dice, mire, los números han sido confiables en las últimas 3 elecciones. ¿Por qué va a ser diferente esta vez? ¿Por qué vamos a dejar de confiar en una empresa que ha sido consistente con sus números? Claro, es que sí, ahí lo que yo sí creo que sí debería de, en esa reforma a la que hablabas de 2015, yo creo que estamos demasiado cerca de un proceso electoral y presentar una encuesta con tan pocos días, obviamente los candidatos que van en primer lugar, como Sandra, ella pues contenta y feliz. Claro, Suri pues está más enojada, seguramente contenta. Mulet pues está ahí por ahí. Bueno, Manuel Villacorta, que ya salió a hablar barbaridades de Prensa Libre, lo cual me parece bien irresponsable también. Y de ahí los otros candidatos que vienen en esa colita, pues yo creo que el de Viva, ¿cómo se llama? Armando Castillo. Por ahí aparece Manuel Conde. También yo creo que ellos, en el fondo, han de estar satisfechos, porque los números de ellos, a mi criterio, hasta están un poco más altos de lo que uno pensaría, ¿verdad? Pero lo que me da un poquito a mí de miedo es de que, digamos, que los candidatos, al restarle credibilidad a una encuesta, también hablan mal del proceso electoral, ¿verdad? Es que a ver, hay una pregunta más que está ahí, que es, ¿usted cómo ve la elección? Pero ahorita vamos a una pausa y regresamos precisamente con ese tema. Esto es parte en el programa Somos el Combo, que conducimos junto a mi colega Marvin del CIDE. Esta noche tenemos invitado a Kike Godoy hablando sobre el proceso electoral. Precisamente estábamos hablando de la encuesta que se publicó hoy por Prensa Libre en horas de la mañana y pues hablando también sobre la situación, la campaña electoral y el proceso. Vamos a una pausa y regresamos. David, somos Red Informativa Nacional. Por supuesto, Silvia, por Más TV, y en estas elecciones 2023 les tendremos bien informados por unas elecciones en paz. Gracias por continuar en el programa Somos el Combo. Esta noche estamos hablando precisamente sobre la encuesta publicada hoy en Prensa Libre y el panorama electoral de cara a las elecciones que ya este domingo 25 de junio millones de guatemaltecos saldrán a elegir al próximo presidente, vicepresidente, diputados al Congreso de la República, al Parlamento Centroamericano y pues las corporaciones municipales. En el bloque anterior estábamos hablando precisamente de la encuesta y pues hablando del tema de la credibilidad, ¿no, Kike? Entonces... Sí. Fíjate que hay un tema, hicieron un par de preguntas. A ver, las encuestas normalmente no solo preguntan por quién va a votar, sino que tienen otras preguntas alrededor. En este caso, parte de lo que anunciaron que iban a investigar era el tema del voto nulo, que le hicieron un análisis particular. No sé si eso lo van a publicar mañana, porque hay un poco más de profundidad. Y la otra es que preguntaron acerca de la credibilidad, porque estábamos hablando del tema de credibilidad, porque vos decías, si le empiezan a dar palo a las encuestas y demás, restan credibilidad. Le restan credibilidad a la institución de la democracia. Claro. Tienen que recordarse que el Latinobarómetro, que mide la percepción si somos pro dictadores o pro autoritarios o somos pro democráticos, tiene a Latinoamérica en general muy pro dictadores. Sí. Pero Guatemala en particular es muy antidemocracia. Los guatemaltecos no creemos ya en la democracia. Se ha desgastado mucho la democracia porque votamos cada 4 años, pero no vemos resultados. Claro. Entonces, al no ver resultados, te empezás a sentir que no te responde a vos. Entonces, en esa línea, y el tema de la institucionalidad, le preguntan a la gente, ¿usted cree que estas elecciones han sido limpias, honestas, transparentes? 75% dijo no.
No creemos que sean transparentes. ¿Y de quién es la culpa? De los magistrados del TSE, de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Eso tiene que ver lo señalan a ellos directamente. Exacto, tiene que ver precisamente con eso, porque los principales responsables, lo hemos dicho aquí en el programa en diferentes ocasiones, los principales responsables de que el proceso electoral esté, digamos, atravesando por una crisis o que mucha gente le haya perdido credibilidad al proceso es que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han sido irresponsables en cuanto al manejo del proceso electoral, en cuanto a decisiones, por ejemplo, dejar fuera a 3 candidatos, ¿verdad? ¿Sí? Entre otras cosas, ¿verdad? No solo es eso, ¿verdad? Aquel reportaje que publicábamos nosotros sobre el control del Partido Valor sobre medios del Tribunal Supremo Electoral, que nunca aclaró el Partido Valor, más bien salieron a decir mentiras, ¿verdad? Como suele suceder. Eso le ha restado mucha credibilidad al proceso electoral. Quique, solo una cosita ahí antes de que se me olvide. Te voy a dar los datos después de esa pregunta específica. Solo explicar así en breve, ¿qué diferencia hay entre el voto nulo y el voto en blanco? ¿Por qué? Porque la gente... ¿Qué es lo que repetiría una elección si gana con el 50+1? ¿El voto nulo o el voto en blanco? Por favor, para que lo expliques. En esas mismas modificaciones de la ley electoral en el 2016, se incorporó, había un llamado, durante las manifestaciones había un llamado a tener una revocatoria, como lo que planteó AMLO en México, que es, ok, si alguien quiere que haya una consulta popular a medio término, ¿cómo hacemos para revocar el mandato? Sí. No se llegó a ese extremo, pero lo que dijeron fue, bueno, ¿qué pasa si no estamos de acuerdo con los candidatos? Dijeron, bueno, que el voto nulo tenga validez. Entonces, al argumentar eso, lo que dijeron fue, pongamos que si el voto nulo gana con el 50% más 1, que en Guatemala nadie ha ganado en primera vuelta, que implicaría 50% más 1, entonces, en el artículo 203 de la ley electoral, bis, dijeron, se anula la elección. Se tiene que volver a repetir y se da un periodo de 6 semanas para volver a convocar a asambleas extraordinarias de los partidos para que vuelvan a proclamar con candidatos. En la versión original decía nuevos, distintos candidatos. Esa palabra se la quitaron y solo dice hay una nueva asamblea extraordinaria para nombrar candidatos. Pueden ser los mismos, pueden no serlo, o puede ser que si esta vez hay 22 binomios, que solo 8 participen, porque la gente mira, yo no tengo pisto ni siquiera para hacer la asamblea, mucho menos para hacer otra vez campaña, entonces ya no participan. Y algunos fueron decididos, muchachos, fraguémonos, porque ya vimos que no podemos ganar. Entonces sí puede cambiar radicalmente, no lo sabemos. Entonces, lo que dice el artículo es que si en la primera vuelta, a la hora de contar los votos, se contan cuántos votos en blanco hay, cuántos votos nulos hay y cuántos votos para cada uno de los partidos. Si al sumamos que habían 100 votos, si de esos 100 votos, 50 dicen voto nulo, la elección se anula, se tiene que emitir una resolución del TSE donde anula la elección, convoca a las nuevas asambleas extraordinarias y se vuelve a hacer la elección primera vuelta por segunda vez. En esa segunda vez, si volviera a ganar el voto nulo, ya te jodiste, ahí sí no importa. Ahí lo quitan y el que haya ganado pasa a segunda vuelta con el segundo lugar y van a la segunda vuelta. Eso solo es para determinar si se anula la elección o no. El voto en blanco también se cuenta, pero se deja a un lado. Entonces, el voto nulo tiene que ser 50% más un voto, incluyendo estando por encima del voto en blanco. Y obviamente encima de todos los demás candidatos. Entonces, si hubieran 100 votos, 51 fueran voto nulo, automáticamente se anula la elección. Una vez determinaron que solo fueron 30. Y esos 30 se quitan, te quedaron 70. Pero esos 70, 10 eran en blanco. También se quitan. Y entonces ya a la hora de determinar cuántos votos sacaba cada uno, el número de votos es el mismo. Si de esos 100 que dijimos, 30 fueron nulo, 10 fueron en blanco, te quedaron 60. Si de esos 60, 20 son de Sandra, ella tiene 33%. Porque es 20 de 60. Claro. Tiene 33%. Si alguien tiene 10, tiene 16,5%, y así sucesivamente para abajo. Y con ese nuevo valor es que determinas quién va a segunda vuelta, los primeros 2. Los porcentajes no cuentan, salvo para determinar si hay anulación o salvo para determinar si alguien ganó en primera vuelta. Una vez se determinó que no hay anulación y una vez se determinó que no hay ganador de primera vuelta, los porcentajes ya no sirven. Claro, solo sirve el total de votos que tenés y el que tenga más votos gana.
Y el que tenga más votos pasa a primera vuelta y el segundo pasa a segunda vuelta. Sí. Lo hicieron bastante complejo a propósito. Claro, para que no ocurra. Para que no ocurra, Ajá. sino que cuando lo tratan de promover, pasen estas discusiones. Ahora, en la elección anterior, en la presidencial, el 4% fue nulo y el 9% fue en blanco. Pero en la de Parlacén, el 20.6% fue nulo. El 10% fue en blanco y hubo un montón que no votaron. Rompían la papeleta, se la llamaron, lo que vos querrás. O sea, el Parlacén ya es una muestra que el voto nulo puede llegar a 20% fácilmente. No hubo una campaña fuerte formada a favor del voto nulo del Parlacén. La gente lo empezó a hacer y no se viralizaba tanto como ahora. Entonces, sí hay una expectativa. Parte de lo que le llamó la atención en esta encuesta a Prensa Libre es que fue el candidato que más subió de una encuesta a la otra y ahora tiene el 13%. Claro. El 13% de guatemaltecos dice que vota nulo. Que vota nulo, todavía no sabemos cuántos serían en blanco porque eso no está medido en la encuesta. Claro, sí, porque la gente dice, bueno, no hay que ir a votar o hay que dejarlo en blanco, pensando de que el voto en blanco es un voto nulo. Hay un riesgo con el voto en blanco. El voto en blanco no es lo mismo que voto nulo, pero además de eso, si vos dejas en blanco, a la hora que estén contando si hay algún fiscal vivo en alguna mesa de algún partido, puede tener así como la manita y marcó. Y va marcando algunos de los votos en blanco. Lo más peligroso que usted puede hacer si tiene miedo de que alguien pueda alterar los resultados es dejar el papelito en blanco. Si no está seguro por quién va a votar, anúlelo. Y no lo anule poniendo una gran X encima de todo, porque van a empezar a decir que donde se cruzó la X, por ese quería votar usted. Entonces, no, ráyelo, póngale mulas, póngale la palabra que usted se le dé la gana. Escriban algo para que se note de verdad. Corruptos. O póngale nulo, pues, si quiere, escriba nulo, atravesado por todo, Fíjate que para que no malinterpreten en la mesa. me dice una buena idea ahorita. Sí, es que es Yo eso. ya tengo que voy a poner, pero aquí no, bueno, aquí no sé si lo puedo decir, pero bueno. Decilo. Decirlo. ¿Ah? Dice, coman mierda, cerotes, en la presidencial. Por corruptos. Sí, corruptos. Y eso ya no cabe. Yo todavía le decía, hasta abajo puedes poner una nota de postdata. Magistrados, hijos de su madre, lo que quieras poner. Pero tenés que tener esa claridad. El voto en blanco sí hay un riesgo. Si dejas la papeleta en blanco, puede venir en alguna mesa alguien vivo que cuando están empezando a contar que si muchachos quítalos en blanco, que no sé qué, cuando sentís de repente hay un cuatecito con un crayón marcando. Ya saben, ciudadanos y ciudadanas, si ustedes no simpatizan con ningún partido político y no creen en ninguna propuesta política, la recomendación es rayar toda la papeleta y no dejarla en blanco, ni siquiera con una X en toda la papeleta. Lo que hay que hacer es rayarla, mancharla y todo, si usted no está de acuerdo. Como muchos de nosotros estamos descontentos con la clase política. ¿Por qué? Porque el país parece que avanza 3 pasos y retrocede 5. Pero yo estoy enfocado, yo te apuesto que el Parlacén este año va a tener entre 25 y 30% de voto nulo, mínimo. 25 y 30%. Y el presidencial va a estar cerca del 20%, el voto nulo. Es que la misma historia del Parlacén, ¿verdad, Sony? Que Sí, todos los años, cada 4 años volvemos a discutir lo mismo y el Parlamento sigue en las mismas, ¿verdad? Y siempre hay alguien que dice que lo va a quitar. Exactamente. Siempre hay Que se alguien van a dice, salir. Como el presidente Yamatei, que fue el que lo pero Mulet es el que estaba ahorita. Ahora fue Mulet. Ahora fue Mulet, pero entonces, para mí que eso es puro show político de todos los candidatos, porque finalmente es un refugio. Pero ¿sabes qué sí me llamó la atención de Mulet? ¿Sí? No proclamó candidatos a Parlacén. Ah, bueno, eso es un Ni siquiera llaman eso candidatos sí es a un buen Parlacén. avance. Pero, por ejemplo, incluso diputados como Windac, por ejemplo, que han sido críticos del Parlacén, o el mismo Vos. partido Semilla, O vos. vos, tienen candidatos al Parlamento Centroamericano. Entonces, eso es un doble discurso. Yo, por lo menos, yo sí voy a anularme mi papeleta al Parlamento Centroamericano. Hasta que el Parlamento Centroamericano no tenga reformas de fondo y de forma, por ejemplo, darle Que sea vinculante. que sea vinculante, la famosa supranacionalidad. Si eso no se hace, yo voy a seguir votando nulo en la papeleta del Parlamento Centroamericano. Sí, la verdad que sí, bien interesante, pero creo que era un tema muy importante lo del voto nulo y aclararlo. En la encuesta de hoy de Prensa Libre está, si pueden ir ahí, está en la página 44 o 43 por ahí del informe de hoy, y ellos tienen una sección, porque lo que resalta siempre son los resultados de los presidenciales. Claro. En las últimas páginas analizaron los otros 2 temas, que era el otro que íbamos a terminar de hablar, Sí. el tema de institucionalidad. Ah, sí, sí. En ese le preguntan a la gente, aquí tengo la encuesta, solo si me permiten. Dale. En ese dice, proceso electoral. ¿Cree que el proceso electoral ha sido limpio y transparente? 75% dijo no. Imagínense No ha sido ustedes. limpio y transparente. 75%. Y le preguntaron, ¿cree que las elecciones del domingo 25 de junio van a ser limpias y transparentes? El 70% dijo no. Mira, Sí, o sea, sí. mira los niveles en los que estamos. Y le preguntan, ¿quién fue el responsable? ¿Usted cree que
le preguntan directamente del TSE, te preguntan, ¿qué institución, cómo califica usted esa institución? Le preguntan, ¿cómo considera usted el trabajo del TSE? ¿Ha hecho una buena labor? 66% no. Las Cortes en el proceso electoral han hecho una buena labor, 76% dijo no. O sea, la gente ya te dijo antes de la elección, no creemos en lo que hicieron. No estamos de acuerdo. Eso es lo que a mí me da la pauta de dos cosas. Sí. Mucho más abstencionismo, porque si ya no crees y te cuesta pisto, recurso y demás, ¿qué chingados vas a ir a votar? Entonces vas a subir el abstencionismo. Pero la segunda, si vas a ir para quejarte, vas a ir a quejarte y decirle, todos son corruptos. Y escribís eso en la papeleta. Puede ser que para alcaldes y algunos diputados distrital no hagas eso, porque ahí sí tenés a alguien que te tiene que servir a vos en tu pueblo. Y lo que pasa es que se gana con menos cantidad de votos, ¿verdad? Entonces, hay municipios donde la diferencia de votos te puede llevar a la CIA municipal, a la presidencia municipal o como alcalde, por 50 votos. Exacto. Entonces, ahí sí es importante que la gente, digamos, sea más clara y concisa en lo que quiere, ¿verdad? Es correcto. Porque ahí sí se puede definir una elección por poquitos votos. Correcto. Sí, no, la verdad que sí, interesante. Los datos, es que en el tema nos damos cuenta de que la gente no cree en el proceso electoral. O sea, la gente no está creyendo en el proceso electoral. Estoy seguro que las personas que nos están viendo, muchos tal vez irán a votar porque, pues, no tienen otra opción. Lo vemos como una responsabilidad. Claro. Yo siempre me levanto y voy a votar, es porque creo que soy responsable para ir a votar. Claro. Pero cuando ves lo agotado que está el sistema, la manipulación que ha habido, todavía si quieres agregarle lo que ayer dijo Miguel Martínez, donde dicen que va a haber una noticia donde yo le di pisto a Blanca Alfaro y Blanca Alfaro la llevó a la embajada. Nadie sabía de eso, hasta que él lo dijo. Y la nota de New York Times no ha salido. Sí. Entonces, ¿va a haber nota de New York Times o no? No sé, pero él ya tiró el ruido. Eso que genera más ruido todavía para decir, miren muchachos, esto está sucio, no funciona. Claro. Sí, claro, sí, es que... Y lo terrible de todo esto es lo que hablábamos de que precisamente la gente no confía en el Tribunal Supremo Electoral, ninguno de los magistrados. Este proceso electoral, la característica principal de este proceso electoral es cómo se han dejado fuera a candidatos a forma diestra y siniestra. Telma Cabrera, Roberto Arzú, Carlos Pineda, Aldo Dávila, candidatos a diputados pero sí inscriben a otros. Exacto. O sea... ¿Con igual o más graves? Cosas graves en contra. No, y es que fíjense ustedes de que cuando uno mira estos números, donde se está hablando del rechazo, te pongo el ejemplo la vez pasada que nos sucedió a nosotros. Tratamos de entrevistar a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y cuál fue la respuesta? Que la seguridad nos agredió, ¿verdad? En una cosa tan elemental y tan sencilla, para cuestionarla de algo que les compete a ellos como funcionarios. Por eso es que los políticos, cuando están en campaña, andan besando niños, van a comer a los mercados, pero muchos de esos candidatos, sobre todo los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, viven otra vida completamente distinta a la que reflejan en sus redes sociales durante la campaña electoral. Y eso también le resta credibilidad al sistema. No solo es el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es responsable de la institucionalidad, pero tenemos a los partidos políticos que no solo deben de respetar la institucionalidad democrática y a sus partidos políticos, sino que respetarnos a nosotros como electores, y no lo hacen, y se burlan de nosotros cada 4 años. ¿Y por qué menciono eso también? Y disculpen que me extienda un poquito. Porque, por ejemplo, a este programa de televisión se invitó a algunos y algunas candidatas. No se pudo con todos porque son demasiados. Pero, por ejemplo, las señoras Suri Ríos y Sandra Torres se negaron a participar. Yo no entiendo cómo sus comandos de campaña, señora Suri Ríos y Sandra Torres, si ustedes no quieren venir a un programa de televisión como este, a donde se les cuestione, desde ahí está mal su postura, porque no quiero pensar qué va a pasar si ustedes ganan la presidencia, ¿verdad? Eso es lo más lamentable. Bueno, hay muchas cosas que pudiera decir sobre eso, ¿verdad? Porque si no, ¿qué? Tenemos presidente como el actual, que lo decimos a cada rato, es que tal vez ya cansamos de decir lo mismo. Quique, más de 3 años de no dar una conferencia de prensa. ¿Qué hacen? Fingir. ¿Cómo van a creer ustedes, queridos y queridas ciudadanas, que finalmente el presidente de la República no rinda cuentas? Y nadie se lo dice a Yamatei. Pareciera ser de que los mismos repetimos siempre lo mismo, pero se lo vamos a seguir diciendo. Y se lo decimos a los candidatos, a los que pasen a segunda vuelta.
los vamos a cuestionar y los vamos a fiscalizar y los vamos a investigar. No crean de que porque sí vinieron al programa. Exactamente, porque sí vinieron al programa. O no crean que porque hablamos con sus equipos de campaña y todo. Pero sí lamentamos mucho, señora Sandra Torres y sus Ríos, que no hayan venido al programa. Pero bueno, vamos a ir a un corte y continuamos hablando con Quique Godoy en el último segmento. Que aceptó a participar, él sí aceptó venir al programa. Bueno, él porque no es candidato, ¿verdad? Entonces regresamos para seguir discutiendo junto a Sonny Figueroa con Quique Godoy. Soy Walter Hernández de su noticiero Más Noticias San Juan Zacatepeques, invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, con noticia internacional, nacional, local y deportiva. A través de Más TV, un canal que suma. Gracias por continuar en esta noche viendo el programa Somos el Combo. Estamos entrevistando a Quique Godoy, hablando precisamente de la encuesta, el tema electoral, pero hay un tema muy importante que vamos a abordar en este tercer segmento, que son las proyecciones que Quique ha hecho sobre los candidatos a diputados, pues, o los candidatos a diputados que van a llegar al Congreso de la República. Entonces, Quique, háblanos un poco de eso, porque vemos números bien altos para algunos partidos políticos. En las últimas 3 elecciones, yo me he dado la tarea de que los 3 viernes antes de la elección, empiezo como digamos, 15 días antes, son 17 días antes realmente, y empiezo a evaluar y pongo rangos, pongo este puede ganar entre tantos y tantos diputados, conforme pasa una semana más, que estamos más cerca, ya lo voy afinando un poco más el número, y el último viernes, antes de la elección, ya proyecto un número exacto. Digo, bueno, esta bancada, según yo, va a sacar tantos votos. Me preguntan cómo hacer la proyección. O sea, si solo es así, digo, no, tiene 4 factores que yo tomo en cuenta. La primera es la estructura y la organización del partido, porque eso manda para alcaldes y diputados, vuelvo a decir hace un rato, es fundamental. Entonces, ahí evalué los 3 partidos que más candidatos a alcalde tienen y más candidatos a diputado tienen inscritos son, en su orden, UNE, Vamos y Cabal. Son los 3 que más tienen. Después de eso ya bajas a Valor y ya tenés otros partidos que empiezan a aparecer. Entonces, el primer criterio que uso es qué tan fuerte es su organización, y la forma de medirlo de una forma objetiva es cuántos candidatos tienen inscritos. Segunda cosa que tomo en cuenta es cuántos recursos tienen. O sea, si se nota que tienen plata o no para poder financiar su campaña, porque la plata es importante en la campaña. Claro. Recursos no solo es que haya plata, sino que haya, digamos, gente disponible. Que tengas y saber gente utilizarlo, ¿no? Para que lo puedas trabajar. El tercero es si tenés algunas figuras. Por ejemplo, molestábamos un poco antes del programa, en Ciudad de Guatemala puede ser, digamos, una Maciel, o en Jutiapa puede ser una Pati Sandoval, o sea, hay figuras o en Tres Quiebres, en Chiquimula. Son personas que, aunque no tenga organización el partido, aunque no tenga muchos recursos, y tenés una figura así, eso te atrae. O sea, la gente vota por la persona porque es famosa, porque lo conoce, porque le cae bien, por alguna razón. Entonces, la tercera cosa que tomo en cuenta es, en algún distrito en particular, si tiene alguna figura en particular que pueda jalar votos, más allá de la organización y del pisto. Y lo último, en pocos distritos, 3 o 4 distritos, hay encuestas. Hay algunas encuestas para el Estado Nacional, hay algunas encuestas para los diputados del municipio de Guatemala, y hay algunas encuestas para el municipio, o sea, hasta el municipio de Guatemala y los municipios de Guatemala, son 3 distritos distintos. Entonces yo tomo en cuenta eso también. Después de que lo tomo en cuenta, entonces me sale esta primera proyección, o la proyección que presenté el viernes pasado. Hoy por la noche, al salir del programa, termino de preparar la nueva. ¿Y qué tanto va a variar esa? Que varía un poco, basado en que si hubo algunos movimientos, digamos, por ejemplo, en la primera todavía estaba Prosperidad Ciudadana. Ah, sí, en la segunda ya no estaba Prosperidad Ciudadana. Decinos cómo, según tu criterio, cómo quedaría el próximo Congreso. Yo tengo ahorita asignados 150 diputados. Todavía hay 10 que tengo en el aire por designar. Pues que eso también tendría que ver con la fórmula de Hunt y todo eso. Exactamente. Entonces, okay. Yo ahorita tengo 42 diputados. Son 10 menos que la vez pasada. ¿Une cuántos? 42. Ok. 42 diputados. Vamos, 28. Ok. Cabal, 20. Ok. Valor, 16.
Vos, 6, Creo 5, Semilla 5, Unionista 3, y aquí ahora Salvedad. Dije valor arriba, pero es que esos son los 16 que son de valor propiamente, porque tienen candidatos que son en alianza, y esos, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, si metieran 2, la primera es Sandra Jovel, que es de valor, el segundo es Enrique de Benjar, que es de unionista, entonces se los cargo a uno o al otro. En el listado nacional, Álvaro Arzú está el número 1, es unionista, pero el número 2 es de la secretaria del partido, que es de valor. Entonces así lo voy separando. ¿Y de ahí tengo, si se dan cuenta, el primer bloque son 42, 28, 20 y 16, son los 4 grandes, que son los 4 que están en primer lugar en la presidencial también, no es casualidad. Claro. De ahí bajas a un número menor, Vos, Creo, Semilla, están entre 5 y 6, Unionista 3, y ahí tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 partidos con 2. Lo digo rápido. Sí. Todos, Bien, Cambio, Viva, URNG Winac, Victoria, Partido Republicano, MLP, Partido Popular, Nosotros y Podemos. Todos esos tienen 2. Y ahí tenés un grupo de 3 o 4, que pueden ser más, pero me faltan 10 curules por asignar, que van a meter 1. FCN, 1, sería Jimmy Morales. PAN 1, sería Maciel. Humanista 1, sería Opati, allá en Jutiapa, o un muchacho Santos, que es hijo del alcalde actual de Xela, que va por los humanistas. Entonces sería 1. Y todavía me quedan 10 más por designar. Ojo, de esos 10 puede ser que 4 sean todavía de la UNE. O sea, eso es lo que tengo que hacer hoy en la noche en mi revisión. Entonces puede ser que la UNE suba de 42 a 45, 48, según mi medición, y puede ser que alguno. De hecho, si vos sumas ahorita, aquí hay 21 partidos, 21 bloques representados en el Congreso, 3 más que los que entraron en la legislatura actual. Claro, y lo que pasa es que a mí me gustaría analizar cada una de esas cosas que decís. Es muy interesante. Pues lo que te voy a hacer una pero... pregunta concreta. Yo sé que a nosotros nos miran muchas personas en más de 140 municipios, es decir, que el programa llega, pero también nos mira mucha gente en redes sociales. Y te voy a hacer una pregunta. Te voy a dar un ejemplo, ¿Sí? por poner un departamento que no es Guatemala, Zacatepeques. Ok. Zacatepeques ha estado entrando Ixcamey todo el tiempo, que era de UNE. Sí. Ahora ya no está en UNE, ahora está en Vos, Sí. pero va de alcalde. Okay. Va a lograr mantener la curul, él que era de la UNE, que ahora sería de Vos, la va a recuperar la UNE y él va a ganar la alcaldía. Ese es el tipo de cosas que tengo que yo revisar para ver qué impacto tiene. Eso demuestra que la figura de quién, lo que decía hace rato, la figura es muy importante, En ¿verdad? algunos casos, sí. Porque, por ejemplo, en el caso de Neto Abraham, ¿verdad? Que se cambió de partido, pero finalmente el partido no es tan importante. Nosotros no votamos ninguno de los 3 en Misco, pues, pero esa es una figura, por ejemplo, relevante, ¿verdad? Claro. Que saber quién es... O por el caso de Vos en la ciudad de Guatemala. Vos, sí. Yo le estoy poniendo 2, no iba candidato a alcalde. El candidato a presidente sí le va bien en la ciudad, porque Villacorta en la ciudad está muy bien, pero yo ahí tengo que potencialmente van a meter 2. Aldo ya ni siquiera está inscrito, pero probablemente va a entrar su asistente y su hermana. Su hermana, sí. ¿Por qué? Porque la fuerza de Aldo, aún no estando en la papeleta, los va a empujar. Mira, solo quiero que me hagas un análisis rapidito con la papeleta celeste, ¿verdad, Sonny? Sí. La papeleta celeste, que es la, digamos, en el caso del departamento... del municipios de Guatemala. No, del departamento de Guatemala es esa, ¿verdad? Sí. La celeste, ¿verdad? Ahí entran 11 diputados. Es correcto. ¿Cuál es no, tu... 11 diputados entran en el municipio de Guatemala. En la ciudad de Guatemala, que es la que te acabo de explicar. En esa papeleta celeste, para quienes votan en la ciudad de Guatemala, amigos, ¿cómo es tu proyección? La proyección que tengo ahorita, bueno, la elección pasada lo ganó Semilla. ¿Ok? Por mucho. La elección anterior lo ganó Encuentro por Guatemala. ¿Por qué hago esa mención? Ya te da una idea de por dónde van los votos más o menos. En esta ocasión, Creo está fuerte porque tiene un muy buen candidato a alcalde otra vez peleando en la alcaldía y eso les ayuda a empujar un poco. Entonces, Semilla, Creo, muy probablemente Valor Unionista, Cabal y Vos. 2 cada uno. Esos 5, son 5 partidos. Si los 5 se llevaran 2 cada uno, son 10. Sí. Ya solo te quedó uno para Exacto. un minoritario, que en todo caso yo considero que podría ser más bien. Pero puede ser que un par de esos partidos solo metan uno, que no les alcanzó para meter el segundo. Entonces te quedan 3 disponibles para que entre AXIP, que es de Viva. Okay. O sea que en ese listado, Quique, en ese listado de la papeleta celeste de la ciudad de Guatemala, ahí ningún partido va a meter más de 3 diputados. Yo no creo que ninguno meta 3, creo que van a haber 2 o 3 partidos por lo menos con 2 y varios con 1. Difícilmente veo que alguien meta 3. Ahora, municipios de Guatemala son 19. Es el segundo listado más grande. Entonces ahí te entran un montón de sontos. Sí, entran claro. un montón ya de sontos porque, a ver, ¿cuál es la diferencia? Porque es el método de Hunt. Claro. Si el primer lugar gana por mucho, puede meter hasta 4.
Por ejemplo, en el Progreso, que por primera vez metía 2 diputados en la elección pasada, los 2 lo metió la UNE. Eso es dificilísimo. Tienes que ganarle por el doble de votos al segundo lugar para que vos metas los 2. O sea, ellos tienen que haber metido 30.000 votos y en segundo lugar 14.000 para que entraran sus 2 diputados. Entonces, no es tan fácil llevarte todos de un listado, y menos un listado tan corto. Bueno, y eso, entonces eso nos demuestra finalmente que el próximo Congreso 2024, ¿qué sería? 2028, no va a tener aplanadora, ¿verdad? No, mira, desde que pasamos de 113 diputados ya no hay aplanadora, porque los listados de minorías, que son, el listado nacional tiene 32, el listado del municipio de Guatemala tiene 19, municipios de Guatemala, el listado del Distrito Central tiene 11, y después tenés con 9, San Marcos, Huehue, Escuintla tiene 5, Alta Verapaz tiene 7, o sea, esos listados te permiten que entren gente que quedó quinto lugar. Claro. Sí. Es bien interesante, bien complejo, pero eso es lo que te asegura que entren esas minorías, que entren esos partidos. Si no, habrían aplanadoras. Ninette Montenegro, en 3 elecciones seguidas entró porque quedó quinta y se lograba meter rascando un voto. Hasta en la última que ganó el primer lugar. Semilla, desde la primera vez que ganaron el primer lugar. Bueno, entonces hay algo muy importante, amigos televidentes. Ya ven, si ustedes quieren que su candidato quede como diputado, vayan a votar por él. Un voto es importante. Exacto. Para eso. No es lo mismo que la elección a presidente y vicepresidente, son cosas completamente distintas. Su voto es tan importante en todas las papeletas, ¿verdad? Por supuesto. Eso es importante, pero en la elección de corporaciones municipales y de diputados, creo que ahí se definen muchas cosas. El diputado distrital y el alcalde, su voto vale más que la presidencia. Yo no voy a decir por quién voy a votar, tampoco no sé quién lo quiere decir, pero yo ya tengo definidas mis papeletas en las que voy a votar de candidatos como diputado. Ya dije, voy a anular la papeleta del Parlacén, y en los otros ya tengo claro por dónde van a ser. Una cosa curiosa en Ciudad de Guatemala, a ver, mientras más rural es un municipio, más alineado votan todas las papeletas. Mientras más urbano es un municipio, más disperso. Ejemplo, Ciudad de Guatemala, de las 5 papeletas, te ganan 3 partidos distintos. A ver, Semilla te ganó en los 2 de diputados, Alcaldía ganó Unionista, Presidencia ganó Yamatei y Parlacén ganó nulo. Entonces, tenés mucha dispersión. En el Acintalreu, siempre me gusta poner ese municipio de ejemplo, porque es el municipio de donde es Telma Cabrera. Claro. Y en ese municipio el candidato a alcalde esa vez era Cirilo Pérez, su esposo. Sí. En ese municipio, en el Acintalreu, en la elección pasada, con Telma Cabrera ahí y su esposo de candidato a alcalde, Sí. la UNE ganó las 5 papeletas. Claro, sí. Es que Telma Cabrera es de... Para que tengamos claro Telma eso. Cabrera es de la Cintal, que es el municipio donde ella vota, pero digamos, la aldea donde vive ella se llama Sibaná, ¿verdad? Correcto. Que es, digamos, está como a 5 o 10 kilómetros Y es pequeña. Es pequeña, Tiene peso. está sobre la carretera. Aún así, ellos en Reu quedaron segundos. Sí, exactamente. En Reu departamento. Pero en su municipio quería hacer énfasis de eso porque de las 5 papeletas, en las 5 ganó la UNE. En la casa de la candidata a presidente del MLP la vez pasada. Ay, Dios, pues interesante, Kike, interesante son y todo lo que decís. Necesitaríamos unas 2 horas para hablar sobre todo este tema, ¿verdad? Ya hemos hablado de elecciones, ¿verdad? Del proceso en el que hemos invitado candidatos y todo, ¿verdad, Sony? Pues ahora queremos hablar un poquito, antes de cerrar el programa, sobre un problema que tuvimos con el gobierno de Guatemala, que por orden del presidente de la República y del ministro de Cultura, Felipe Aguilar, prohibieron la venta de nuestros 2 libros en la librería Sofos. Algo muy grave para un país que aspira a ser democrático. Algo muy grave que se censure nuestro trabajo periodístico y que el ministro de Cultura incluso haya amenazado con chantajear la Feria del Libro Filgua Guatemala 2023. Señor Felipe Aguilar, lo que hace usted es una cobardía. Y hoy precisamente fue denunciado usted en el Ministerio Público para que rinda explicaciones del por qué comete este tipo de atentados en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa. ¿Son? Claro, sí. Esto es el reflejo del gobierno de Alejandro Yamatei en relación a la prensa. Un gobierno que lo que hace es buscar censura. Ya tenemos el ejemplo de lo que pasó con el periódico. Y eso es lo que pretenden hacer con eso precisamente, es porque no solo es el hecho de la censura como tal, Omar, sino es el hecho de que te quieren asfixiar económicamente. Exacto. Porque
para las personas que nos están viendo, la forma en cómo nosotros nos financiamos las investigaciones, el trabajo periodístico, es a través de la venta del libro. Con la venta del libro se financian investigaciones y obviamente podemos cubrir y gastos de la oficina, gastos administrativos y tener ingresos también nosotros. Entonces, cuando usted compra un libro, no solo es el hecho de informar, sino también apoyar el periodismo en Guatemala, financiándolo de esa forma. Y que Felipe Aguilar, el ministro de Cultura y el presidente, prueban su venta en una librería es afectarnos económicamente. Y lo más lamentable es que incluso amenazan al dueño de la librería, una de las librerías más importantes del país, ¿verdad? Donde los tres hemos comprado libros, muchas de las personas compran libros ahí. Entonces, amigos y amigas televidentes, estos son los 2 libros. Van a aparecer ahí en pantalla los números telefónicos donde los pueden comprar. Lo bueno es que de 2,000 ejemplares que imprimimos, de estos se imprimieron 1,700 y de estas se imprimieron 1,300 y 700. De este ya se agotó más de la mitad y este va por el mismo camino, ¿verdad? Entonces los invitamos a que compren sus libros. Los están vendiendo también en librería Piedra Santa, los estamos vendiendo nosotros y hay algunos distribuidores pequeños por ahí que nos están ayudando. Entonces, Sonny, si querés te despedís. Sí, sería eso, ¿no? La verdad que nos apoyen comprando este libro, porque así es como financiamos el periodismo que hacemos nosotros en Vox Populi y esas investigaciones que al final han resultado muy incómodas para el presidente. Ya vieron ahí los titulares, ¿no? Yo no quiero ser reconocido como un hijo de puta más y así me convertí en un hijo de puta más. Así que estos 2 libros cuentan la historia de un presidente que dijo que no quería ser conocido como corrupto y por eso no quería ser un hijo de puta más, pero al final va a terminar su periodo presidencial siéndolo, ¿verdad? Y escondiéndose de la prensa. Y pues bueno, eso sería todo, Quique. Gracias por haber aceptado la entrevista y pues mañana vamos a estar atentos a tus proyecciones, a ver qué tal, para ver cómo quedaría ese Congreso de la República. Entonces eso sería todo por esta noche. Gracias por estar en sintonía en Somos el Combo y recuerde que junto a Marvin y Cid somos el Combo.